Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Doctor Roberto Reina es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando se produjo esa auditoría que presentó Lenchi y la medida fue el traslado de las personas que esa auditoría mencionaba en cosas que aparentaban irregularidades. En el caso del comedor económico, dice la auditoría que las irregularidades eran por el orden de los 32 millones de pesos. El director era el mismo director del Impostón actualmente. Entonces, la rectoría no tomó las medidas correspondientes. Dice el rector Reina que él en estos momentos no quisiera verse involucrado en esa discusión. Parece que aquella vez tampoco quiso verse involucrado y no actuó como le correspondía. Tal vez eso evitaba que en el futuro no se tomara en cuenta una cosa como esta a la hora de designar una persona. Así es que continuamos. Oli Matos, adelante. Bueno, y es bueno, por eso decía ahorita, Julio, gracias a todos, señores, buenos días de nuevo, que lo importante con los procesos de auditoría es que se profundice y que puedan ir al fondo y determinar si realmente comprometen las responsabilidades y de quién la comprometen, porque las auditorías arrojan una serie de datos que si no se judicializan simplemente quedan en información que pueden servir para mencionar a personas que pudieran ser o no responsables de hechos punibles. Y de todas maneras yo soy partidario de que cuando sobre un ciudadano que fue gestor de fondos públicos hay dudas, que no se han designado. Si hay dudas, que no lo designen. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien, Oli. Ese es mi punto de vista. Señores, bueno. Yo quiero de nuevo referirme a el tema de la frontera, que es un tema serio. Ayer tuve la oportunidad de compartir con varios amigos fronterizos, con lo que uno comparte y observan gente que vive en Santo Domingo, hace vida en Santo Domingo, pero tiene su familia en la frontera y va a la frontera. Y me decían dos de ellos que ven muy bien el tema de las vallas que estamos levantando, pero incluso algunos la consideraban insuficiente. Nos hablaban de una serie de eventos que se han producido, no solo del secuestro del cabo policial en la frontera sur, sino ya se determinó que lo secuestraron. De hecho, pues la policía lo suspendió en la zona norte. Pero quiero hablar de, no sé si producción me ayuda, de estos ciudadanos que, es decir, hay 3 choferes, según los datos que tenemos, secuestrados, dominicanos secuestrados, choferes sobre todo de Patana. Ahí está la cédula de Wilson Alejandro Guzmán Rodríguez. Él fue retenido llegando a Puerto Príncipe en ese camión que ustedes ven ahí. Ese camión es propiedad de un pequeño empresario dominicano, que ese era su medio de vida, y tiene meses siendo retenidos en Haití. Hay gente todavía que habla de que debíamos cruzar allá a hacer cosas. Lo que yo creo que ese país necesita es definitivamente lo que planteó el embajador de Francia, y ojalá insista, y que doña Consuelo planteó, en que su país asuma la responsabilidad, la responsabilidad que le toca, que es de motorizar, sobre todo a las potencias más influyentes en la región, que es Estados Unidos, aunque estamos viendo la indiferencia de Estados Unidos, incluso con 17 ciudadanos de Estados Unidos y Canadá de su país que están secuestrados hace ya, van casi para un mes. Hoy las bandas, los secuestradores anuncian que pudieran incluso lincharlos si no se responde a su pedido de 1 millón por cabeza. Los jesuitas han dicho que los secuestrados son violados, son vejados, son agredidos
violado sexualmente, agredido físicamente, y vemos que ese país definitivamente está a la deriva. El gobierno dominicano está jugando el papel que debe jugar. Y muchas veces nosotros, por caer bien, pues queremos construir el discurso de lo ideal. Lo ideal solo existe en el micrófono o en el papel. La realidad objetiva demanda de una serie de posiciones que son las que ha estado tomando el gobierno del presidente Luis Abinader, que enfrenta el peor desafío que haya enfrentado gobierno alguno con respecto a Haití y gobierno alguno con respecto incluso a la economía internacional por el tema de la pandemia. Yo creo que, gracias a Dios, nosotros tenemos un presidente que escucha, que da seguimiento sistemático a todos los procesos que se producen en el exterior y que pudieran impactar a la República Dominicana. Y yo creo que en eso todos debemos coincidir y darle ese espaldarazo a las políticas de internacional que ejecuta y que dirige incluso en persona el propio presidente Abinader, que no se ha valido de su canciller para motorizar la gestión de apoyo a través de países tan importantes como Costa Rica, Panamá y tan aliados de la República Dominicana como México, para solicitarle a la Organización de Estados Americanos que ese es un tema que debe abordarse y que Naciones Unidas tiene que asumir el liderazgo, porque en parte son responsables del caos que hoy se vive en ese país. En parte son responsables del caos. Señores, una intervención internacional aprobada por la Organización de Estados Americanos disolvió en Haití el único órgano de control que había. Y es verdad que los militares haitianos eran corruptos. Pero como dijo el doctor Balaguer en un momento, es lo único que hay. Dejaron ese pueblo sin ningún medio de contención, pero sin un pan también. Pero lo que dijo ese profesor Aoli, de que Bill Clinton en las sanciones contra Haití, ¿es serio? Quebraron Haití. Y sacaron, bueno, hay que ver que Bill Clinton impuso a Haití y después sacaron y ellos volvieron mismos a sacar Haití. Ellos mismos. Entonces, y el arroz y todo eso que ella dice es verdad. Claro, antes, los gobiernos anteriores tenían interlocutores con quien hablar. Hoy en Haití, usted no sabe si hablar con el jefe armado, que es definitivamente el que tiene el control del territorio, porque hasta para llevar una ofrenda floral el primer ministro tiene que pagarle a ellos. Es decir, que ellos cobran los impuestos en Haití. Y usted se encuentra con Joseph, que el ardiz de acusar al presidente Abinader y a la República Dominicana no busca más que legitimarlo frente a los haitianos, buscar un culpable. Eso es un ardiz que el objeto es acusar al otro, lo más fácil. Decir que el que tiene comida es el culpable de que usted tenga hambre. Y lo único que hemos hecho los dominicanos con los haitianos es ser solidarios. Y cuando hablo la generalidad, la excepción. Sí, pero los empleadores dominicanos han sido unos explotadores. Definitivamente. Porque ellos explotan, no es por haitianos, es por ilegales. Los empleadores dominicanos son unos buenos explotadores. Yo quiero, doña, decir que la responsabilidad fundamental ha sido de los gobiernos dominicanos. Sí mismo, de los gobiernos post-Balaguer. De los gobiernos post-Balaguer. Aquí. Ahí ha estado la mayor responsabilidad de los gobiernos dominicanos, que fueron indiferentes. También, todo el mundo. Sí, pero doña, oiga por qué yo le digo eso. Usted es citadina, oye, usted vivía aquí en esta ciudad, yo viví en el campo y trabajé agricultura, y los que trabajaban en agricultura eran los dominicanos. Pasaba un vehículo, la camiona esa que se menciona. Esa camiona era un camión con soldados del ejército a los ilegales que encontraba devolviéndolo. Yo soy casi de la frontera. Sí. Devolviéndolo a su país. Y estaba trabajando en un sitio, no, espérese, usted tiene que irse para allá. Y eso garantizaba un empleo que debió elevar la calidad en tanto se elevaba el ingreso. ¿Por qué no elevó la calidad en tanto se elevaba el ingreso? Porque usted tenía un flujo de mano de obra y lo que abunda se abarata. El plátano está barato ahora mismo, porque sembramos plátano hasta para exportar para Marte.
en República Dominicana. Hoy los productores de plátano están perdiendo dinero. Por ejemplo, usted va en la... ¿Tú sabes cómo está el plátano? Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, yo compré, yo te digo. No, yo quiero que Oli diga. Yo compré a 3 pesos, lo puede comprar a 5 pesos. A 3 pesos. Oigan a José, yo no sé. Yo compré un paquete de 10. Bueno, había... Si tenía 10 eran más chiquitos. Si tenía 6 eran más grandes. Ajá. ¿Lo compraste dónde? 54 pesos. El paquete. Claro, 8 por 6, 54. ¿Pero dónde lo compraste? 4 pesos y pico. Sí, entonces 7 y pico. Lo que le quiero decir, oye, yo ¿cuánto sale, José? de lo que le estoy hablando, lo conozco. Dependiendo y del lugar donde usted lo compre. 7 o 5 por ahí, 5, 6, 7. Hay 1000 camioncitos y camionetas vendiéndolo a 5 pesos en la calle. Es decir, porque es que hubo mucho. Entonces, lo que le quiero decir es... Eso se llama teoría general del valor. El carbón y el diamante. ¿Qué establece? ¿Por qué? Y esto lo explican varios economistas. La escuela austríaca. El tema de la mano de obra, del valor de la mano de obra, por ejemplo, de los ingenieros en Europa hoy, los controles migratorios. Sin controles migratorios, esos salarios se van al piso, porque la India tiene mucho más ingenieros que lo que necesita Europa, dispuestos a ir allá a trabajar por la mitad de lo que trabajan los europeos. Entonces, eso es también un elemento que los grupos que supuestamente defienden a los trabajadores, especialmente los sindicatos, deben tomar en cuenta a la hora también, deben ser partícipes de que se aplique la ley laboral en el tema de los controles migratorios. Aquí, y los controles migratorios. Yo siempre he dicho, y no sé, a lo mejor yo caigo mal, aquí las confederaciones de trabajadores nunca se han planteado el problema. Nunca, de la competencia del ejército de reserva y de la competencia de la ilegalidad en contra del dominicano. Sí, nunca esas confederaciones, lo que son unas confederaciones de burócratas, con permiso y perdón. Definitivamente. Muchos de ellos no se lo han planteado seriamente. No, ellos lo han planteado, pero en verdad no han sido coherentes en eso. No han sido coherentes, ni han tenido una política. Hay otro tema que yo quiero ser medio, y no me importa ser controversial, señores, en esto que le voy a plantear. Los dominicanos tenemos métodos correctivos de dirigir nuestra familia, de dirigir nuestros hijos. Yo soy padre y fui hijo. Y yo quiero decirle a ustedes que meterle a la aprobación del Código Penal, que es urgente en este país, la aprobación del Código Penal para adecuar nuestras normas penales a la persecución de los crímenes y delitos, a la presencia de actos que no están contenidos en nuestras normas penales, meterle, por ejemplo, el tema de que se le prohíbe a un padre corregir a su hijo, y que explícitamente... Pero no es corregirlo, es darle una pela, es una cosa así, una violencia. Discúlpeme, ¿qué se interpreta por violencia? Porque cuando un padre le quema la mano a los hijos... Cuando una madre le quema la mano al hijo, ese padre va preso. Cuando un padre golpea a su hijo con un garrote, va preso. Y tiene que... Cuando un padre... Es decir, nuestra norma penal recoge todo eso, y la norma penal... Señores, lo que estamos es ralentizando, metiéndonos en una discusión estéril, que lo único que va a hacer es evitar que ese código pase. Ese código tiene que es lo único que va a hacer. Aquí las normas penales sancionan a los padres que abusan. El abuso infantil se sanciona. Ahora un padre tiene que tener derecho a corregir a sus hijos. Si lo que falta en este país es corrección y disciplina, si lo que falta es tutores responsables, eso es lo que falta. Mi familia no tenía formación universitaria superior y recibí la corrección que debí recibir. Nunca puedo decir que ni yo ni mis hermanos fuimos abusados por nuestros padres. ¿Por qué discusiones que deben de ser de corte social? Discusiones que tienen que ser permanentes. ¿Por qué hay que meterlo en leyes? ¿Por qué hay que judicializarlo todo? Cuando lo que necesitamos es el diálogo social. ¿Qué pasa con esas, no imposición? Con la mayoría de esas instituciones, incluyendo de algunas de Naciones Unidas? Tienen unos cuartos y tienen que buscar cómo gastarlo. Y si no, si no justifican, a veces gente que ni siquiera hijos tiene, usted va a buscarlo, usted te casaste, ni siquiera tienen hijos. ¿Tú me escuchas, Oli? Y entonces te traen todas estas teorías Marilena, para intentar... Marilena, tú estás hablando. Oli,
Oli, no solamente tienes que convencer a los representantes de UNICEF, tienes que convencer también a la primera dama, doña Raquel Larvaje, que fue la primera que protestó por esto. Y decía, muchos dicen que una chancleta no hace daño. Tienes que convencer a la primera dama. Ella entiende que esto es un retroceso. Pero oye lo que te está diciendo María Elena. Una manguera. Una correa. Ahora los muchachos le tienen terror a veces a los abuelos cuando cogen esas ramitas, las ramitas de las abuelas. Oye, y esa corrección cuando se pone en peligro a sí mismo, porque la casa la dirigen los padres. Pero que fue la primera dama, te dice María Elena, que tú tienes que tomar en cuenta, y José te dice también, que es la primera dama que está muy interesada en la cuestión de la niñez. Y ella sabe el cariño que le tengo. Pero yo no tengo que coincidir con lo que son sus opiniones 100%. Lo que pasa es que la primera dama, la primera dama tiene 3 hijas maravillosas y nunca le tuvo que pegar. Sí, y por eso es que ella está diciendo. Discúlpame, yo no le he tenido pues la luz está de acuerdo. Yo no le he tenido que pegar a los míos. Yo a los míos no he tenido que pegarle, me respetan. No, pero yo creo que el tema no es pegar. Pero si quiere que le peguen a los demás. Yo no quiero que le peguen a los demás. Ojalá no haya que pegarle. Es que el principio debe ser, no pegar. Oye, no, porque es una expresión de violencia. El principio debe ser no pegar. Oye, espérate, vamos a una pregunta. ¿Tú le has dado pela a tu muchacha alguna vez? Nunca. Yo no creo en eso, que yo no creo en eso. Yo promuevo la solución pacífica de conflictos. Yo promuevo la solución pacífica, pero espérate. Julio. Ellos saben que si tengo que pegarle, le pego. Ellos saben que si yo le tengo que pegar, le pego. Yo le di alguna corrección cierta. Yo también, yo lo recuerdo. Pero tú sabes quién se ve que agarra a un hijo y le da un fuetazo. Oye, la madre a Mauri Aybar le pega un fuetazo. Perdóname, José, la madre de mis hijos sí le han dado pela y se la han dado bien. Mira, no estaba la madre. Él le dice tabaná, él le dice tabaná. A mí que me pegó mi papá nunca me dio una pela, que me dio era mi mamá. Julio, ahí está diciendo Oli una cosa interesantísima. Mi mamá que de discusión, a ti que oye lo que está diciendo Oli, que a ti José que te encanta también la profundizar. No, profundizar en las investigaciones. ¿Tu papá qué hacía? ¿Te pegaba? No. ¿Y tu mamá? Me pegaba cuando me... ¿Por qué? Porque las mujeres son las que más pegan. Sí, me lo merecía. Óyeme bien, las madres. Eso es solución violenta de conflicto. Las madres son las que más pegan. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas de las leyes. Mucho cuidado. Fuiste, pan. Ya. Esa es la realidad. Si te pega... Si te pega, está ejerciendo violencia sobre ti. Oye, está ejerciendo. No es cuestión de que sé yo qué, es que está ejerciendo violencia. El apremio no importa cómo tú lo pintes. Eso es parte, oye, es parte de las reglas, de la disposición. Cuando el niño se pone en peligro, lo que se plantea, existe en todas las normas. ¿Qué es lo que se plantea? Ahora, si abusa, lo que se plantea va más allá de la cuestión física. Ajá. Lo que se plantea va más allá de la cuestión física. Yo creo que el pastor Ezequiel Molina tal vez no supo expresar lo que él quería decir, porque yo estoy de acuerdo con él en lo que él dijo. ¿Qué dijo, Julio? Bueno, fíjense que no hay oportunidad en la que no se presente un debate que vayamos a presentar el crimen en la familia. Es decir, si estamos debatiendo el tema de la violencia intrafamiliar, de las violaciones, etcétera, el marido equivale a un violador extraño. Sí. Ahora estamos debatiendo este tema. Si bueno, el padre también puede ser un criminal, un abusador. Es decir, ¿cómo así, no hay Julio? ¿Cuál padre? No, pero lo que está diciendo que es la que pegue la mamá. No, pero dice los padres en sentido general. El padre en sentido general. Eso es erradicar la violencia, erradicar la violencia de la familia para que reduzcan los niveles de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que dice el párrafo? La propuesta. Mire, el párrafo del señor Antonio Taveras, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? La violencia doméstica o intrafamiliar constituye violencia doméstica e intrafamiliar todo patrón de conducta realizado por el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, excónyuge, convivente o por cualquier persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre un miembro de la familia, siempre que sea llevado a cabo mediante el empleo de fuerza física
o violencia económica. Es decir, sí, le falta algo. ¿Sabe qué le falta? Pero espérate, que incluya a los hijos. Pero espérate. Los hijos que golpean a los espérate, José. Mira, mis hijos hacen algo que yo entiendo que debo darle una lesión. Se la doy yo. Mire, no hay dinero para esto. Por eso que usted hizo, usted no tiene mesada. No tiene. No se lo puedo decir. La mesada de semana. Eso es violencia económica. Eso es violencia económica. Que está no, eso es lo que es un disparate. No, pero eso está planteado aquí. Claro, pero está bien, pero si del texto completo hay una línea corregible, ese texto está bien. Oye lo que dice. Oye lo que dice, mira, convivente. Oigan. Oye, ¿cuál es el párrafo? El convivente o por cualquier persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre un miembro de la familia, siempre que se ha llevado a cabo mediante el empleo de fuerza física o violencia económica, patrimonial, violencia psicológica o de intimidación o persecución. No, eso es subjetivo. Contra uno o varios miembros de la familia, contra cualquier persona. Es por cualquier cosa porque al final lo prohíbe todo. No, eso no. Entonces esa es la tendencia. No, y él no incluye a los hijos como potenciales agresores, que son potenciales agresores también. Entonces, pues ese es un texto como el texto es tan amplio que es un maldito disparate. No, eso es un texto corregible. Tan maldito disparate. Pero si la intención general es reducir la violencia intrafamiliar. Está bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? La intención es obstaculizar la aprobación de un código penal. Obstaculizar el delito. Eso puede ser. Eso es no tenemos más de 100 años sin esa vaina. Ese tipo de cosas tenemos más de 100 años. Va a prolongar el debate. Lo va a prolongar 100 años más. Porque hay un serio problema ahí también. Serio problema, Y sigue con una y tú puedes estar seguro que no lo redactó. Y sigue con una cantidad más de disparates. Ese discurso no es de él. Eso lo redactó un organismo. No, porque además eso no incluye. Pero además, oye, eso no incluye la violencia. Oye bien, Julio, eso no incluye la violencia entre los hermanos. Debiera incluir. Por eso es que te estoy diciendo. Entonces, el que esa cosa no puede ser tan absoluta. Esa vaina son principios generales que se dan, principios generales. Pero además el conductismo, hermano, es la teoría de los incentivos. ¿Cómo diablos si tú a una persona se comporta mal, tú lo vas a estimular dando? Hay que darle los cuartos. No, es que la teoría general del incentivo lo que se utiliza es para modelar el comportamiento de las personas y de los animales. Y eso lo hacemos diario, de manera instintiva. Pavlov fue que lo empezó y después lo continuó. Oye, ese tipo de propuesta anula el diálogo en la familia. Caramba. Así, una propuesta tan absoluta, tan radical. Bueno, es que lo anula, ¿no? Pero ahí están los principios. Porque el problema es el principio. Yo creo en los principios de las leyes. Aquí sí hay cosas. Líneas generales que sirvan como referencia. Líneas generales, referencias morales o referencias serias. Pero caer en tantos detalles anula la posibilidad de diálogo. Que se discuta, señores, que se discute, que aprobemos el código. Hay gente que dice Vamos a aprobar el código. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.